Hola, ¿qué tal, amada iglesia? Buenos días, espero que estés muy bien. Hoy comenzamos nuestra lectura es el día 86. Ya tenemos bastantes días, estamos muy cerca de terminar nuestra lectura del Nuevo Testamento en 6 meses. Y quiero decirte que hoy nos tocan dos capítulos de primera carta de Pedro. Es el capítulo 1 y el capítulo 2 completos. Entonces, sin más, vamos a comenzar con primera carta de Pedro, capítulo 1. ¿Listos? Vamos a empezar. Ok, dice, ah, buenos administradores de la gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominaciones, idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los primeros 11 versículos que leímos hablan acerca de vida cristiana, ¿verdad? Del comportamiento, de cómo debemos llevar y emprender nuestra vida como cristianos. Okay. La siguiente parte es padeciendo como cristianos, del versículo 12 en adelante. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Iglesia, el apóstol Pedro está escribiendo y dice que no nos sorprendamos por las cosas que nos acontecen día a día, los problemas, los afanes, las acechanzas del enemigo, la tentación de parte de Satanás. Dice porque es para que nos gloriemos o para que nos gocemos con mucha alegría. Y dice, si somos vituperados, si hablan mal de nosotros, si dicen mal de nosotros, por el nombre de Cristo Jesús somos bienaventurados. Y dice el apóstol Pedro, pero ninguno sufra estas cosas por haber sido eh, tranza, por haber sido eh,
mal persona, ¿verdad? Sino que dice el apóstol, si ustedes han sido eh, vituperados por Cristo Jesús, en ese caso, entonces pueden ustedes hacerlo de esta forma. Ok, good. Muy bien, entonces vamos a continuar, vamos a continuar ahora con el capítulo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2 de Primera de Pedro, y vamos a comenzar en este momento. Dice el apóstol Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esta primer parte, el apóstol Pedro escribe y dice, desechando toda malicia, todo engaño y toda hipocresía. No dice que alguien más lo tiene que hacer por nosotros, no dice que Dios tiene que limpiarnos de eso o que su Espíritu Santo tiene que venir y limpiarnos, sino dice desechando. Eso nos hace pensar en que nosotros somos los que tenemos que desechar, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todas envidias y todas detracciones, desead, otra vez involucra nuestro deseo, nuestra forma, lo que nosotros queremos hacer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ok, ahora los siguientes versículos del 4 al 8 es la piedra viva. Me encanta esta porción de las Escrituras y sé que a ti también, entonces vamos a leer esta parte. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Wow. Entonces dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que Él es la piedra viva, él es el fundamento, ¿verdad? Y dice, y ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Wow. Entonces, hace una comparación el apóstol Pedro entre nosotros y la gente que no conoce a Dios, entre aquellos que no son pueblo de Dios, ¿verdad? Y enseguida, versículos 9 y 10, versículos que conocemos muy bien de memoria, que nos encantan y es bueno, hablan acerca del pueblo de Dios. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pedro está diciendo a quién está escribiéndole estas cosas. No son las cosas para tu vecino que no conoce a Dios, no son las cosas que tiene que hacer tu pariente que no ha querido recibir a Cristo en su corazón. No, dice, mas ustedes son linaje escogido. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad, iglesia. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, perdón, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. ¿Qué virtudes? Su amor eterno, su fidelidad, su cuidado hacia nosotros, todas las virtudes que encontramos en el Padre. Nosotros que no éramos pueblo, pero que hemos venido a ser pueblo de Dios. Ok, continuamos leyendo del 11 en adelante. Dice, vivid como siervos
de Dios, vamos a vivir como siervos del Señor. Ok, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero como los que tienen la libertad, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Qué tal? Dios es magnífico. Ok, continuamos. Eh, para que sigáis sus pisadas, acabo de leer el 21. El 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El apóstol Pedro escribe esto diciendo que debemos de mantener una buena manera de vivir y que si hay gente allá afuera que nos juzga, que nos critica, que nos acusa, que está todo el tiempo poniendo su mirada en nosotros, ellos sean eh, o sea hallado en ellos alabanza para nuestro Dios, que diciendo que nos portamos mal, en realidad nos portamos bien, ¿verdad? Porque así debe de ser, debemos de mantener esa buena conducta. Y dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, que debemos de estar eh, sujetos, sumisos, sometidos bajo cualquier institución humana, porque son puestas por Dios, son permitidas por Dios, y dice ya sea al rey como al superior, o sea, al presidente o al gobernante mayor supremo de tu país, o ya sea a los gobernadores, ¿verdad?, a los locales, que son, que han sido por él enviados, que han sido puestos o permitidos por Dios. Dice aquí, um, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, Dios nos está llamando a ser íntegros, a ser completos en nuestra manera de conducirnos, de ser cristianos. Eh, Durante la reunión de matrimonios no sé si fue esta semana o la anterior, yo escuchaba a dos personas hablar y decir que cuando ellos vinieron al Evangelio, cuando ellos vinieron a Cristo Jesús, ellos solamente pensaban que el Evangelio o Cristo solamente había venido a cambiar su vida espiritual. Pero con el pasar del tiempo, ellos se han dado cuenta que Jesucristo vino a cambiar no solamente su vida espiritual, sino su vida emocional y su vida física. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro es que está hablándonos de eso, ¿verdad? Que el reino de Dios es mucho más que solamente la lectura de la Biblia o de la Escritura, ¿verdad? Viene a cambiar y a transformar nuestro ser completamente. No estoy diciendo que la Escritura está mal o que no es suficiente. Lo que estoy diciendo es que eh, la Escritura o el Evangelio abarca
nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional y nuestra vida física aquí en la tierra. Entonces, dice el apóstol, ya con esto termino, dice, porque qué gloria es o qué bueno o qué cosa buena sería si solamente por haber pecado somos castigados, ¿verdad? Dice, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Eso no tiene nada de chiste, eh, eso no sorprende a nadie, ¿verdad? Eso no es la gran cosa, porque cuando una persona es castigada justamente porque hizo mal, se conduce mal, pues es lo que merece, ¿verdad? Y no hay nada loable en eso. Pero dice, si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, ciertamente eres aprobado delante de Dios. Entonces, iglesia, vamos a dejar aquí, a hacer una pequeña oración y te dejo para que vuelvas a leer estos versículos, para que vuelvas a, a rumiar, ¿verdad? A volver a masticar y a pensar a tomar tiempo con el Señor. Eh, Espero que tengas un excelente comienzo de semana, iglesia. Nos vemos el día de mañana. Señor, muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por tu presencia hermosa en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra, Señor, con libertad y podemos compartirla, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos cristianos como el apóstol Pedro nos escribe y nos incita a ser, Padre. Ayúdanos a soportar los tiempos, las estaciones, ayúdanos a soportar con paciencia y en amor, Señor, todas estas cosas. Y bendícenos, Señor, a cada persona que buscamos tu rostro, que buscamos tu presencia, que buscamos tu unción, Señor, que buscamos que nos hables día con día. Por favor, háblanos en lo particular a cada uno de nosotros y sé con nosotros, Padre. Gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, iglesia, pues te dejo para que puedas tomar un tiempo más. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.